Comienzo por preguntarles y de pronto si pueden simplemente mostrar una levantada de manos, una reacción de esas. ¿Quién ha tenido ansiedad, angustia, preocupación severa hasta el punto de sentirse mal, verdaderamente azarado en los últimos 15 días? No, pues hablaba Sebastián, pues yo no así como preocupación severa, pero sí estaba ansioso y los primeros días sobre todo que era como muy impredecible qué iba a suceder, qué tanto se iba a prolongar la situación, qué tanto nos íbamos a ver afectados. Yo como vivo en el sector pues al frente de Univalle y hay varios compañeros acá, pues y además vivo solo, a mí sí me generó muchísima ansiedad y era más la ansiedad de la incertidumbre de lo que podía pasar y como de la impotencia de saber que probablemente hay cosas que uno no puede hacer como para que todo se solucione más rápido. Pero pues Sí, tal vez he debido preguntar quién no, porque yo estoy muy seguro que todos. sí, yo creo. Todos han tenido ansiedad y lo que usted dice, la incertidumbre es tremenda y todavía la tenemos. Esta mañana llegué al consultorio y como el tráfico, había tráfico y movimiento y todo esto, y miré los bloqueos y las noticias y las cosas, y dije, bueno, no, esto ya se comenzó a arreglar. Y a las 11 de la mañana iba a dar ya la nueva de que nos normalizamos, que citas normales y tal. Y de pronto comencé a preguntar a secretarias, a gente en sus casas y a ver otra vez las noticias. Y otra vez volvió a bajar. Yo creo que eh, después de haber vivido la pandemia, que fue una situación pues de mucha angustia, donde todos nos golpeamos mucho, miramos hacia atrás y esto que nos ha pasado lo vemos casi, vemos lo de atrás como un juego de niños, ¿no? Nos parece que era una cosa relativamente fácil de manejar comparado con la situación actual. Porque es una situación que nos preocupa no solo por nuestra integridad, sino por el futuro, ¿no? Por el futuro del país, por el futuro de la ciudad. La ansiedad es muy grande y el que diga que no ha tenido ansiedad, pues probablemente ha estado en la luna, ¿no? Ha estado muy incomunicado. Es tan grande que pues mucha gente no la ha tolerado, ¿no? Hay mucha gente que ha decidido irse de Cali, pues, o a otra parte de Colombia, o salir del país y que ya, ya como que han perdido la esperanza. Ha sido tan duro que no toleran salir por Cali y verlo destruido. No toleran lo de los bloqueos, lo de la pérdida de la libertad y, y no son capaces de manejar el nivel de ansiedad que tienen. Y lo único que encuentran es irse de aquí. Eh, Les preguntaría, no tuve tiempo pues, de hacer cuestionario, pero les preguntaría si tienen algún comentario sobre lo que ustedes hacen para la ansiedad. O si quieren, si no se sienten cómodos diciéndolo, pues podemos empezar y, y vayan pensando pues cómo, cómo nos van a compartir o comentar lo que ustedes creen que tiene valor para controlar la ansiedad. Entonces quiero que hagamos un pequeño ejercicio.
Estos son cantos del Corán. Quiero que lean esto y traten de recordarlo en la medida en que oigan el Corán. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Alabado sea Alá, Señor del universo compasivo, misericordioso. Señor del día del juicio. A ti solo servimos, a ti solo pedimos ayuda. Llévanos por la vía recta, la vía que tú has agraciado. Piensen en esas palabras mientras oyen esto. Concéntrense en esas palabras. Ojalá tengan audífonos y traten de cerrar los ojos y pensar en las palabras. Doctor, casi no se escucha. Sí, se escucha muy bajito, no, casi no se escucha. ¿Ahí está mejor? Sí, mejor. Sí. Gracias. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان. Ahora quiero que lean estas otras. No conseguí la versión en español. La luz y yo, buscando por muchos años, mi espíritu vuela hacia ti. Nada, ahora puedo ver tu alma, bailo con el viento, fluyo en tu sueño, puedes perder tu miedo, puedes cambiar tu vida. Ahora, cojan estas palabras y las meten en la música que sigue. O sea, piensan en ellas mientras oyen la música. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta, benedictus fructus, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ave María, plena, con
estás con Dios, benedicta, bendita, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y finalmente vamos a oír esta pequeña pieza musical y ustedes piensen en lo que quieran, pero hará nada de lo que está pasando. Imagínense un arroyo, imagínense estar en el bosque, imagínense lo que ven. Bueno, piensen por un momento qué hicieron esos cánticos, esos rezos, esas músicas con su mente. ¿Y qué tienen en común los monjes budistas, los cantos del Corán, la Iglesia Católica y sus cantos gregorianos, o la música relajante, la música para meditar? ¿Qué tienen en común? Piensen y traten de contestarse eso en sus mentes. Yo lo que veo que tienen en común es que tratan de llevarnos con el pensamiento y con el estímulo de la música a un pensamiento que nos saque de la realidad, que nos desconecte de la realidad. ¿Y por qué a través de los siglos y a través de muchas culturas? Y estos son solo 3 ejemplos. Les busqué muchos y todos buscan el mismo efecto, lo que se llama el efecto espiritual. ¿Y qué es el espíritu? ¿Alguno de ustedes tiene claro qué es el espíritu? Quisiera opinar. Aquí
Aquí escribí yo algo. Es aquello que no podemos ubicar físicamente, pero representa lo más esencial de nuestra humanidad. Lo que nos hace seres pensantes, capaces de cuestionar nuestra existencia, la razón de la vida, nuestro propósito como seres vivos. El espíritu consiste en trascender los bienes materiales y los problemas que nos rodean, nuestras aferencias, nuestras eferencias. Lo que queda, si se está consciente, es el espíritu. Es la capacidad de mirar y analizar nuestra existencia totalmente desligada de las condiciones, de las conexiones circunstanciales a lo terrenal. Por eso es fácil concluir que es el contacto, que dice ahí, con Dios. Y solo si se cree en Dios se puede ejercer la espiritualidad. Y en realidad, la espiritualidad se ejerce más fácil con el concepto de Dios, porque es más fácil concretarla. Es más fácil cuando entro en ese estado espiritual decir que me estoy conectando con Dios a tener una explicación, digamos, más neuroanatómica, que es la que yo les voy a dar y es en la que yo me baso, no pienso. ¿Dónde está el espíritu aquí? ¿Cuál es el centro donde está el espíritu? ¿Algún neuroanatomista, algún duro en neuroanatomía nos puede decir? El concepto mismo de lo que es la conciencia ha sido presentado de una manera que para mí despista. ¿Qué es ser consciente? Distinto a estar consciente. Yo puedo estar consciente o inconsciente, pero tengo conciencia de mi existencia. Esa es una conciencia que es difícil entender. El famoso pienso, luego existo. Se supone que no la tienen los animales. Hay mucha controversia, mucha investigación. Lo que define al ser humano es la capacidad para tener conciencia de su lugar en el mundo. Este esquema tradicional, así me lo enseñaron a mí, así lo he visto representado. Consciente, una línea, subconsciente, otra línea, inconsciente. ¿Sí? El subconsciente es todo eso que está como debajo en una piscina y que no controlamos. Y el inconsciente es cuando definitivamente nos desconectamos. Me parece que el modelo de computador le permite a uno entender mucho mejor cómo es esto de la conciencia, el espíritu, en términos neuroanatómicos o neurofisiológicos. El procesador sería la conciencia, que se conecta con la memoria, que puede ser un disco duro, memoria, ya no hay discos duros, ya las memorias tienen capacidades. Y en la memoria tenemos una memoria RAM de rápido acceso, las cosas que nos acordamos rápidamente, una memoria en la que tenemos que buscar por un rato. Y tenemos unas aferencias, un micrófono, una cámara, unas eferencias, unos parlantes, una pantalla. ¿Sí?
En el cerebro tenemos definitivamente un centro de conciencia. Ese centro integrador, ese procesador central, está recibiendo información de las cámaras, que son los ojos, de los micrófonos, que son los oídos. Los está proyectando en una pantalla que es la corteza occipital y está recibiendo y procesando información y procesándola en una memoria corta o en una memoria larga, y no necesariamente los sitios que pongo allí son los que son, pero el modelo es muy parecido. El hecho es que este sistema, que está conectado con el exterior a través de muchas aferencias y luego emite muchas eferencias, y a su vez está conectado con los distintos sitios de la memoria, es muy activo. Y en la medida en que eso está muy activo, en la medida en que estamos conscientes, despiertos, y fíjense cómo la conciencia de ser nosotros, la conciencia de nuestra existencia, sí tiene que ver con la conciencia de estar consciente, no inconsciente. Porque cuando estamos inconscientes, no somos conscientes de quiénes somos, ¿sí? No estamos recibiendo aferencias, no estamos dando eferencias. Cuando estamos en una sedación profunda, en una anestesia profunda, no tenemos conciencia. Entonces terminan esos dos términos que aparentemente son muy distintos, estando relativamente cercanos. Y cuando estamos conscientes, pues no es como las conexiones de un computador. Ustedes saben cómo el sistema neuronal, pues esto es mucho más complejo tridimensionalmente. Pues son un mundo de conexiones, y lo que está ocurriendo allí es corriente eléctrica, ¿sí? Fluyendo en todos los sentidos. Ahí conseguí unos videitos que le dan a uno una idea de qué está pasando allá en lo profundo del cerebro cuando pensamos, ¿no? Y estos son unos pocos conexioncitas que nos tratan, pero imagínense miles de neuronas y miles de rayos fluyendo. Algo más parecido a esto, o a esto, son imágenes, son videos que tratan como de darnos una idea de cómo puede estar ese sistema trabajando y funcionando. Y entonces, ¿qué pasa? Que en el día a día nosotros tenemos esto muy activo. Y si estamos oyendo bombas y disparos y tiros y noticias y nos están alimentando, pues eso cada vez se pone más activo. Entonces la actividad eléctrica del cerebro va subiendo, y llega un momento en que el cerebro está muy copado y liberando toda clase, a raíz de esa actividad eléctrica tan grande, liberando toda clase de hormonas, adrenalinas, epinefrinas, que nos comienzan a trastornar el cuerpo, y comenzamos a sentir angustia en el pecho, taquicardia. Y de ahí que la gente hable del corazón como el centro de las emociones. Y el corazón es un órgano en donde se reciben las emociones, de ahí no salen las emociones salen del cerebro, pero para la gente allí están. Pero además, pues nos puede dar diarrea, malestar, temblores, todo lo que nosotros comenzamos a sentir como azar cuando estamos angustiados. Así se pone nuestro cerebro.
eso comienza a botar corriente para todos lados. Y llega un momento en que no tenemos control. Hay tanta información entrando y saliendo y tanta información siendo procesada que no tenemos control sobre lo que pensamos. Entonces nos ponemos a ver una película, a conversar, o a contar chistes, o a hacer algo a ver si nos logramos calmar. O acudimos a alguno de los métodos tradicionales, milenarios, de bajarle la actividad eléctrica al cerebro. La electrofisiología, pues, es una forma muy elemental, pues, de medir la actividad eléctrica, pero aún así se ha tratado y no pude encontrar unos buenos trazados, pero esto podría ser un trazado normal. Este podría ser el trazado de una persona que está muy angustiada y este podría ser el trazado de una persona que está meditando y que ha logrado bajar la actividad eléctrica. Entonces, ese es para mí el gran logro de la meditación. Usando el método que usted quiera, el que más le guste, sea el rezo en la religión católica, sea el canto en el Islam, sean los cantos budistas, sea alguno de los muchísimos métodos y estrategias que encuentran en YouTube, en Netflix, imágenes, repetir palabras. ¿Qué es lo que uno logra? Lo que uno logra es bajar la actividad eléctrica. Si eso lo hace en un entorno de una iglesia, de una capilla, con unas imágenes, con unos olores, con unos sonidos, con una música, la posibilidad de que esa paz, esa baja de la actividad eléctrica, usted la perciba como paz e integración con Dios, con el Señor, con Cristo, con el Santo, con la Virgen. Y eso le refuerce su sensación de paz y tranquilidad. Pues magnífico, en la medida en que usted use cualquiera de estos métodos auxiliares para relajarse. Veía en estos días un documental con un monje budista que lo consideran pues uno de los cracks de la meditación y que da conferencias por todo el mundo. Y decía que aún a él, con todos los años que llevaba, a veces le sacaban la piedra y a veces se descompensaba. Y que esto del control mental es una cosa muy difícil, que no se logra con 2 o 3 sesioncitas o 2 o 3 cursitos, que es un trabajo de toda la vida. Y que en la medida en que uno haga regularmente algún ejercicio de control mental, de meditación trascendental, va logrando cada vez más la capacidad para mantener la irritabilidad eléctrica del cerebro en niveles más bajos. Eso se traduce en el comportamiento en toda su vida. Usted es capaz de hablar más calmado, usted no se descompensa tanto, usted no se deja agredir y no agrede tan fácil. Usted definitivamente llega a la conclusión de que recurrir a la violencia para enfrentar las diferencias no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna justificación, porque en la medida en que trasciende, en la medida en que encuentra esa vida espiritual, se da cuenta que la paz interior
es mucho más importante que todas las demás cosas que están a su alrededor. Usted comienza a pensar mejor, a producir mejor, a ser capaz de integrar mejor sus pensamientos. Una de las mentes más asombrosas que yo he leído en los últimos años es el profesor israelí de historia Yuval Noah. Ustedes, seguramente muchos de ustedes conocen los libros, Homo Sapiens, el segundo, Homo, bueno, y 21 recomendaciones. ¿Sí? ¿Alguien se acordó del segundo? Homo Deus. Homo Deus. Homo Deus y el otro 21 y- lecciones para el siglo XXI. 21 lecciones para el siglo XXI. Yo he convertido esos libros casi en mi Biblia, ¿sí? Y me son sumamente útiles. Yuval Noah dice que pudo escribir y pudo obtener la claridad mental para organizar sus ideas en esa forma tan inteligente como lo hace, gracias a la meditación. Le mete 2 horas diarias y se pierde 2, 3 semanas al año en un sitio donde no hace sino meditar todo el día. Eso les muestra que la cosa no es fácil, pero que si ustedes adquieren la disciplina, tomando el método que quieran, de hacerlo con regularidad, van a ser capaces de llevar unas vidas mucho más tranquilas, mucho más placenteras. Van a ser capaces de enfrentar las dificultades naturales y normales, todos los imprevistos. ¿Quién iba a prever que íbamos a estar encerrados un año por una pandemia? Que íbamos a estar asustados, que íbamos a sufrir algunos la infección y el miedo y el pánico de qué me va a pasar a mí, cómo me va a ir a mí, o a mi mamá, o a mi familiar. ¿Quién se podía imaginar eso? Y vamos saliendo de la pandemia y comenzamos a respirar porque ya estamos vacunados y porque ya estamos volviendo a la normalidad. Y nos viene esto. ¿Quién se podía imaginar que había toda una maquinación y todo un trabajo de unos personajes para decir, Cali es el sitio? Cali es el sitio para iniciar un revolcón y sacudir a la sociedad. Y lo vamos a lograr destruyendo, matando, incendiando, bloqueando, sitiando. ¿Y quién se iba a imaginar que la cosa iba a estar tan bien planeada que fue simultáneo con una campaña que aprovecha este entorno mundial de rechazo a los abusos de la policía y bloquean por completo la autoridad y nos dejan a merced de todo lo que quieran hacer con nosotros? Los niveles de angustia, de incertidumbre de estos días realmente han sido de los más altos que yo he tenido en toda mi vida, y les digo que he pasado por unas bien bravas. Y yo creía, a base de años de trabajarle y de
controlar y de bajar la actividad eléctrica, yo estaba muy convencido que lo tenía bastante dominado. Y tengo que decir, como el monje, que hay situaciones y hay días en que uno siente la desesperanza y lo único que me devuelve a tratar de centrarme y ver que queda esperanza, que queda mucho en qué trabajar, volver a ver todo lo bueno, porque es que el bombardeo de todo lo negativo ha sido tremendo. Y entonces nos comenzamos a creer que somos una porquería, que el país es una mierda, que estamos llevados, que aquí no se ha hecho nada bueno. Y nos meten eso y nos lo bombardean por todos los lados. Y nos damos cuenta que eso también es parte de la estrategia. Y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es tranquilizarnos, calmarnos y ser capaces de llevar la vida y de mirar hacia adelante y decir esto va a pasar y vamos a ser capaces de hacer cosas buenas y de sentirnos bien de nuevo. Quisiera dejarles un espacio para que algunos de ustedes nos cuenten qué experiencia han tenido con meditación, con rezar, para tranquilizarse. Y nos quedan unos 18 minutos. Si nadie quiere compartir, pues no haríamos nada más. Pero si alguno de ustedes quiere compartir, pues yo creo que todos los demás apreciamos si comparten su experiencia de cómo meditan, qué les sirve, cómo han enfrentado la ansiedad de estos días, qué les ha servido. Buenas noches. Si quieren, levantan la mano y yo les voy dando la palabra. Andrea, arranque Andrea. Buenas noches. Doc, pues digamos que en estos días he estado viendo mucho y pues como siguiendo algunas actividades de una meditación que se llama Heartfulness, que se basa en tomar una posición. Ellos dicen que, por ejemplo, no acostado ni en la cama, sino sentado, y que no es como dejar la mente en blanco, sino como pensar en la fuente. Pues como hablábamos ahora como del espíritu, que la fuente pues es uno mismo como su energía y como que enfocarse en el corazón, como una luz a nivel del corazón. Me ha costado muchísimo porque digamos que el tomar una posición de estas como de quietud, más o menos lo hacen durante 30 a 45 minutos. Yo si acaso, pues no sé, llego como a los 10, 15 minutos. O sea, me ha costado mucho tomar la posición o sea, concentrarme en la parte del corazón y como que no se me pasen estos pensamientos y dejarlos ir, sino que yo, o sea, como que tengo muchos pensamientos constantemente de, pues, que me rodean, de ansiedad y todo esto. Entonces, no sé como qué tips, o sea, usted de pronto podría darme o algo como para lograr como una mayor efectividad, pues, en estas actividades. Es muy difícil, Andrea. Es muy difícil porque la mente rápidamente No para. vuelve, o sea, la actividad eléctrica rápidamente vuelven los mensajes, los pensamientos, las ideas. Entonces, uno concentrarse en un mantra, en una imagen, en un río, en un canto, concentrarse y mantener la mente en eso durante 30 o 40 minutos, que se supone que es lo que
de verdad comienza a servir, cuando uno lo logra, ya llegó a una etapa de la meditación. Cuando eso se logra, y no se queda dormido, porque no es quedándose dormido. Yo personalmente creo que lo de las posiciones y las respiraciones e imaginarse que es el corazón y todo eso, pues a mí no me ayuda mucho porque pues, yo no creo en muchas fantasías o en muchos mitos. Yo creo en la neuroanatomía. Pero, por ejemplo, yo hice un curso de meditación trascendental. Sí aconsejan una posición cómoda, aconsejan que usted relaje todos los brazos y le dan un mantra y usted se concentra en ese mantra y lo repite. Yo, por ejemplo, cuando nado, trato de concentrarme en contar y a veces contar al revés para que la mente no se me vaya, ¿sí? Y aprovechar la natación para hacer meditación durante ese tiempo. Rezar, rezar los rezos que nos enseñaron, cualquiera de los rezos que le enseñaron a usted de pequeña. Yo no soy para nada religioso, ni soy para nada creyente, pero el hecho de que el rezo, y por eso les puse la letra de los rezos, fíjense que el rezo no dice nada, nada de la vida real, ¿sí? El rezo lo saca de la vida real y lo mete en una vida imaginaria. Y la Virgen María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y la iglesia le dice, rece con devoción, o sea, piense en lo que está diciendo. Entonces, si usted piensa en Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, eso no tiene nada que ver con la vida real, ¿sí? Y entonces se logra desconectar. A ver, Denis, ¿qué consejo? ¿Qué? Ahora, Andrea, si ese método le ha parecido útil, pues comparta el enlace en el sitio o en la lista de difusión de los residentes. Si le ha parecido que no es muy útil, pues no, más bien compartamos cosas que nos parezcan útiles. Listo. Denis. Hola, Doc. Pues, ay, estoy horrible. Pues yo desde antes, desde antes de esto, siempre me ha gustado mucho el yoga. Hay gente que le tiene miedo porque piensa que eso es una cosa de contorsiones, pero hay muchos tipos y muchos niveles y yo creo que todos deberíamos en algún momento intentar hacer yoga y ahora hay en línea muchas cosas pues que se pueden intentar hacer. Y realmente sí lo logran logran aplacar, aparte pues de que es un ejercicio físico, logra aplacar la mente y yo sí les recomendaría a todos intentar y estoy segura que la mayoría va a quedar enganchado con el yoga porque es maravilloso y va muy de la mano con la meditación. Entonces, lo que decía Andrea, no es tanto quedarse en blanco porque es que uno cree que eso es pues levitar, no tiene uno que pelear contra sus pensamientos, simplemente es estar en silencio. Hay muchas formas, ¿no? Lo que usted decía, el ejercicio es otra, no quiere decir que meditar tenga que estar uno quieto y callado, porque hay formas de hacer meditación activa, pero la mente se va aplacando, pero pues para mí lo que más ha funcionado es el yoga y hablaba ahorita con mi esposo, hay unas aplicaciones que lo ayudan a uno, que lo llevan, pues, no sé si han escuchado Calm, o hay uno que se llama Headspace, que le ayudan a uno un poquito al comienzo cuando le cuesta mucho trabajo quedarse simplemente quieto pensando, ellos le van guiando a uno y sí, lo de la respiración, concéntrate en tus manos, en tus brazos, entonces le van orientando como el pensamiento y eso ayuda mucho como a calmar la mente. Compártalas, Denis. Si le han sido útiles, compártalas, comparta el enlace, porque alguien de pronto encuentra. Yo creo que el yoga usa uno de los muchos trucos que se ha inventado la humanidad. Y en este caso es concentrarse en posiciones y movimientos. Entonces, su mente se concentra en eso. Fíjese que el rezo es concentrar su mente en una cosa que no tiene nada de terrenal, ¿sí? En el yoga usted concentra su mente en hacer unos movimientos, unas posiciones, en lograrlas, y eso a la vez está
acompañado de un pensamiento en donde me concentro en eso. Yo, por ejemplo, cuando lo que les decía, el ejercicio puede ser muy bueno siempre y cuando usted se pueda concentrar en el ejercicio. O sea, su mente se desconecte, porque es muy fácil sentarse en una bicicleta y pedalear y usted sigue dándole vuelta a todo. Y más en las modalidades donde le ponen un televisor y usted vea las noticias, ¿no? Mientras pedalea. Pues entonces ahí no hizo nada. Hizo ejercicio, pero mentalmente no hizo nada. El ejercicio, desde caminar por el campo hasta salir en bicicletas, usted tiene que estar concentrado en el ejercicio. Y por eso es que es bueno el ejercicio competitivo, ¿no? Porque en el competitivo le dicen, entonces usted mire la técnica, haga esto, haga lo otro. Entonces usted se concentra en eso y eso lo saca. Entonces cualquier truco que lo saque de seguirle dando vueltas, cantar. Yo sí que envidio a la gente que puede cantar. El que canta y se aprende una canción está meditando, está desconectado. El que toca un instrumento es un absoluto privilegiado y se mete en la música y la produce. O oír la música con concentración, pues que es lo que hacemos, pues todos los trucos para meditar. Pero, por ejemplo, si usted sabe cantar y se sabe canciones, eso es buenísimo. Y por eso a la gente que canta, le fascina cantar y se siente muy bien después de cantar. ¿Qué hizo? Se desconectó. El baile es una forma de meditar si usted se concentra en el baile y en la música y se goza el baile. Es una forma de desconectarse. Y hay muchas otras, pues ver una buena película. Usted sabe cómo se siente uno después de ver una buena película. Uno se siente porque la película lo metió allí. O ver un programa de humor en donde usted se ríe, yo recomiendo muchísimo. Y nosotros lo hacemos con mucha frecuencia, usar el humor como desestresante. Eso es clave. Yo trato de usarlo todos los días. Tengo varios humoristas que los veo en el carro y me río en el carro y eso es. Entonces hay muchísimos trucos. La esencia es, piensen, necesitan bajarle la actividad eléctrica al cerebro y necesitan desconectarse de la realidad estando conscientes, porque en el sueño, pues uno sigue allí recibiendo, ya sin control, pero sigue con la memoria produciendo actividad. ¿Algún otro comentario, consejo? Aún si no lo mencionan ahora, pero alguien dice, no, yo tengo un método que es la berraquera y con eso me mantengo muy bien, o descubrí un video, o hay una cosa en YouTube, pues compártanlo, aprovechen estos momentos que nos quedan para sentarse y decir y compartirlo. Yo les puedo decir que con Pilar vimos una cosa que hay en Netflix de meditación. Me pareció bastante bueno. Entonces, si buscan meditación en Netflix. Y yo con frecuencia busco en Apple Music o en YouTube meditación, con la palabra meditación, y pongo la música de fondo cuando estoy trabajando o cuando me siento muy azarado y me siento y oigo la música. De manera que todos esos trucos, todos esos métodos para llegar a bajarle la actividad eléctrica del cerebro sirven. ¿Alguna otra cosa? Si usted es muy creyente y muy ferviente creyente, vaya a la iglesia, métase en el ambiente y rece con devoción. Yo he tenido curas, muchos curas, amigos, que los considero unos santos. Hablar con esos personajes, siendo que ellos saben que yo soy totalmente ateo. Hablar con esos personajes es una experiencia sumamente placentera y tranquilizante, porque son personajes que han logrado
unos estados de tranquilidad, de calma, de ser capaz de analizar la vida, de hablarle a usted en un tono muy especial que lo ceda. Y todos esos personajes madrugan, se meten a una capillita en el sitio donde viven y rezan una hora. Y rezan una hora siempre en la misma posición, siempre con devoción. Y entonces eso les da la calma necesaria para enfrentar todos los problemas del día. De manera que si usted es creyente, úselo, porque la religión, y por eso quise empezar con 3 religiones fundamentales que han descubierto esto desde hace miles de años y lo usan regularmente. Y no hay ninguna, desde los indígenas, pasando por los judíos, pasando por todas las que ustedes quieran, no hay ninguna que no tenga algún rito en donde logran que la gente medite. Denis, ¿quiere volver a opinar? Tiene la mano allí levantada Ahora atrás. que hablo de las películas, también me cae en cuenta, sí, para desconectarse, a mí me sirve mucho leer también. Entonces yo creo que pues a los que les gusta ya engancharse. A mí una novela histórica me desconecta del mundo por completo y me puedo quedar. Y si no, yo creo que explorar, ¿no? Cada uno explorar y finalmente se tendrá que enganchar con algún tipo de lectura, y leer también es una forma de Sí, irse, pues uno se es desconecta por extraordinario. completo y me funciona muy bien. Novela Desde, histórica desde que sean buenas. me Pilar sirve es como yoga. una experta en eso y si quieren consejos de lecturas enganchadoras, Pilar tiene una biblioteca grandísima y es probablemente su método preferido y el que más usa. El mío es más escribir y yo me meto y escribo y cuando tengo un tema que me está dando vueltas y que me está preocupando, me meto, lo escribo. A veces me sale bien y hasta publicable y lo circulo. Muchas veces no. Yo simplemente escribo cualquier revuelto de ideas y ahí se queda. Y de pronto a los tantos años vuelvo sobre eso y digo, ve, esto estaba como bueno. Pero me sirve mucho. De manera que métodos hay muchos. El hecho es que sean conscientes de que uno tiene que trabajarle a eso. Tiene que trabajarle. Si uno cree que espontáneamente su cerebrito enfrenta las dificultades de la vida, termina con corilopatía serosa central, dolor en la nuca, diarrea, colitis, enfermedades autoinmunes, toda clase de líos, problemas en la piel, porque el cuerpito no aguanta ese nivel de estrés. Uno tiene que trabajar. Y para ejercer medicina es fundamental, porque la medicina es una profesión muy dura, donde ve usted muchísimas tragedias, muchísimos problemas. Usted tiene que mostrarle empatía a la gente, usted tiene que tratar de ayudarle, pero tampoco se puede ir con la tragedia de cada paciente porque la vida se le vuelve imposible. Tiene que ser capaz de montar una barrera emocional ahí, pues para la mayoría de los casos. Yo no les digo que a veces uno no termine golpeado y conmovido, sea con una frustración, con una complicación o con una tragedia de un paciente muy horrible, pues sí, pero uno tiene que hacer un esfuerzo para meterse en la cabeza de que para ayudar yo tengo que estar bien. Para ayudar a los demás yo tengo que estar bien. Entonces, si yo me dejo dominar por las emociones, por las dificultades, pues yo no soy capaz de ayudar. Entonces, la medicina en ese sentido es muy exigente de que usted le trabaje a su mente. Y eso es crítico. Bueno, yo creo que ya llegamos a la hora. Muchísimas gracias. Espero que les haya dejado algún mensaje de utilidad. Ok, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta Hasta Muchas luego. gracias. luego. Gracias. Gracias.